En la última década, los teléfonos móviles han incrementado su tamaño, con pantallas y baterías cada vez más grandes. Para tener una idea, una referencia en el tiempo, el iPhone 4, que fue lanzado en 2010, contaba con una pantalla de 3,5 pulgadas y un peso de 137 gramos. Del otro extremo, Apple presentó el año pasado el iPhone 16 Pro Max. Esta es la versión más completa de su smartphone y, para que tengamos un contexto, 15 años más tarde la pantalla y se incrementó de tamaño, o sea, es casi el doble de lo que es el iPhone 4. Y el peso también creció, ahora llega hasta los 227 gramos. Podemos decir que 100 gramos más. Así que en medio de este contexto es inevitable pensar cuál es el impacto que tiene el uso de estos dispositivos que tiene una presencia casi constante, diaria en nuestra vida cotidiana. Así que en ese contexto, en el uso intensivo, en el uso laboral, profesional o incluso hasta cotidiano, a veces uno se la pasa scrolleando, dando likes, chateando. Y bueno, y ahí es donde aparecen distintos dolores corporales relacionados con el uso de esta tecnología. Sobre esta y otras consultas hablaremos con la doctora Xiomara Acosta, especialista en ortopedia y traumatología. Acosta es médica de planta del Servicio de Ortopedia y Traumatología, es parte del equipo de hombro en el Hospital Español de Buenos Aires y también forma parte de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. Hola Xiomara, ¿cómo estás? Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Primero, gracias por la invitación. Usuaria de smartphone también, ¿no? Usuaria de smartphone, de computadoras, todos los dispositivos que hoy usamos habitualmente, que son parte de nuestra vida. Bien, cuando vos en tu consultorio recibís una molestia, un paciente que tiene una molestia en sus manos, en alguna de sus articulaciones, ¿cómo identificás que está relacionada con el uso de estos dispositivos? Sí, generalmente hoy en día el uso de estos dispositivos y prestar atención en la introducción que hacías, en el tamaño que hoy tienen los dispositivos que son cada vez mayores, el tema de sostenerlos con una mano para hacerlo mucho más ágil, hoy está presente bastante en las tendinitis, ¿sí? Si nos referimos al tema de las manos, sobre todo del pulgar, es frecuente la tendinitis del pulgar por el uso, ¿sí? Excesivo, o sea, ya estamos acostumbrados básicamente a hacer solo un movimiento con el pulgar para manejar absolutamente todo. Si bien antes quizás se relacionaba un poquito más con las tendinitis o por posiciones determinadas de todo el miembro superior, hoy quizás usamos más de la parte más distal del miembro superior en cuanto a los teléfonos celulares si estamos hablando, más que en una posición. Eh, el pulgar, ¿sí? La muñeca, toda la parte de los tendones, ¿sí? Sobre todo de la parte dorsal, que es la parte externa, si quieren para que puedan entender de la mano, está toda, forma parte de todos los extensores y ahí está todo recubierto de vainas que generalmente por el sobreuso, ¿sí? Por el uso excesivo, se inflaman y generan dolor, que muchas veces va desde dolores leves hasta realmente dolores incapacitantes que pueden llegar hasta algún tipo de procedimiento quirúrgico. ¿Cuál es el caso más grave que viste en el uso de la tecnología, en el uso de un smartphone puntual? Porque esto, digamos que no es algo nuevo. Ya hemos tenido distintos diagnósticos o dolencias producto del uso de la tecnología. Recuerdo en su momento el tema de, antes estábamos más sentados frente a la computadora y el uso del mouse frente a una pantalla era, aprendimos eso del daño del túnel carpiano. Empezamos a incorporar términos médicos en nuestra vida cotidiana. ¿Cuál fue como el caso más extremo que viste? Si bien el túnel campeano todavía sigue presente, ¿sí? Porque hay el trabajo tanto en home office o las personas que trabajan con computadoras enfrente y la posición, ¿sí? Sigue estando presente. El tema de inflamaciones a nivel del codo, ¿sí? Que también es quizás por sobreuso y mismo por la posición. Eh, Quizás el tema de las personas más jóvenes
del uso de los teléfonos celulares y también quizás en la posición no solo en la parte laboral, sino también en la parte recreativa, porque, por ejemplo, estar tirado en la cama en una posición quizás no lo más apta o no lo más cómoda, ¿sí? Estar tirado mirando el teléfono con los pulgares ahí en uso y la columna que no recibe una posición adecuada, eso puede generar distintas molestias. Y en Y cuanto al tema de lo más grave, a ver, muchas veces se asocia con eh, trastornos laborales, ¿sí? Si bien se relaciona con el trabajo de los distintos pacientes, quizás no tanto con el uso del celular, quizás eh, en forma personal, ¿sí? Si bien hoy en día el teléfono es como una extensión nuestra, ¿sí? De nuestros brazos. Eh, pero sí quizás las personas que tienen trabajo más sedentario, de estar muchas horas sentados frente a un monitor, estas posiciones de estar quizás sentados, no en una posición adecuada, con los brazos siempre en la misma posición durante muchas horas, sin poder quizás hacer muchas pausas que quizás es lo recomendable, aparece en ese tema de hormigueos, empieza el dolor en los miembros superiores, incomodidad, eh, que empiezan a doler en la movilidad, en las partes cotidianas, ¿sí? Porque después esto se ve reflejado en las cuestiones cotidianas, de ir a abrir un frasco, de cocinar, de escribir, y todas las articulaciones y las partes blandas del miembro superior empiezan a dar todos sus primeros síntomas. bien, recién mencionabas algunas lesiones, las inflamaciones, tendinitis. Cuando aparecen estos síntomas, ¿cuáles son, además de asistir a un profesional, tener un tratamiento, cuáles son las primeras medidas que se suelen abordar para calmar estos dolores y corregir un poco estos comportamientos? ¿Cuáles son las recomendaciones que sueles dar? Sí, generalmente, a ver, al principio uno, la verdad que no le da mucha importancia porque, bueno, uno en el trabajo diario y en las cuestiones de todos los días, bueno, quizás dice, bueno, tengo alguna molestia, no pasa nada. Bueno, y esto después se va haciendo crónico y hay que tener cuidado y prestar atención a los primeros síntomas y realmente escuchar al cuerpo lo que nos está diciendo. Entonces, eh, ante algún hormigueo, una molestia ante algún movimiento, por ejemplo, de la muñeca, que vemos que quizás se repite a lo largo de los días y de las semanas, inflamaciones. Quizás las primeras conductas son, obviamente, eh, frío local, acompañarlos quizás con algún analgésico. Muchas veces se toman medidas junto a los kinesiólogos o los terapistas ocupacionales, en donde nos pueden permitir algunas férulas para la noche, para que pueda descansar en ese caso de la muñeca y no tomar posiciones inadecuadas que nos pueden exacerbar los síntomas. Siempre primero, más allá de que estemos frente a distintas patologías, siempre tratamos de empezar de menos a más y ver si eso corrige. Hay muchas patologías que corrigen con un uso adecuado, con cierto descanso, prestarle atención, hacer un tratamiento de rehabilitación correcto. Bueno, muchas veces hay pacientes que no responden a esto porque realmente los síntomas son eh, bastante importantes y le impiden la actividad diaria. Entonces ahí, bueno, es cuando quizás llegamos y podemos llegar a hacer alguna intervención quirúrgica para poder corregirlo. Pero siempre en un primer momento es tomar medidas higiénicas, ¿sí? Obviamente es importante también el tema del reposo, algunas horas de descanso en el uso de estos dispositivos, ¿sí? También es muy importante la actividad física, no solo para, si bien estamos hablando del tema físico, también el uso de los dispositivos hoy en día, sabemos que en Europa, bueno, ahora con los chicos en los colegios se prohibió el uso de los celulares, entonces no solo también lo físico, sino tener en cuenta que la parte de poder dejar a un lado el celular un rato y no estar expuesto tantas horas a la pantalla. Y me gustaría marcar lo que vos al principio decías del tema de los tamaños de los celulares. Por ejemplo, con relación al iPhone, yo soy usuaria de iPhone y siempre me gustó el tema de
la comodidad cuando el celular es un poquito más pequeño, ¿sí? Hoy en día el iPhone, el último iPhone es bastante grande y hasta es incómodo para llevarlo en un bolsillo y es mucho más pesado. Entonces, el peso que sostiene la mano, ¿sí? Y el mismo, tanto el índice como el pulgar, ya es mucho, es diferente. Entonces, quizás en esos detalles, sí, bueno, la pantalla es mucho más grande, es mucho más lindo, sí, estéticamente, pero sí realmente en cuanto al peso se nota la diferencia que tiene con respecto a los modelos anteriores. Y eso quizás a la hora de, de tomar una decisión de elegir un teléfono celular, sea iPhone o de la marca que sea, quizás tenerlo en cuenta para la actividad que cada uno haga eh, para tomar la decisión de hacer alguna compra. Totalmente. Justamente hablando del tema del tamaño, mencionaste sobre la actividad que tienen algunos dedos en el uso cotidiano. Hablamos mucho del pulgar, pero también se habla mucho en las redes de distintos síntomas o diagnósticos autodiagnósticos que se hacen los usuarios que hablan de el síndrome del cuello de texto, cuando dicen que se inclinan para textear, para mensajear o hacer un chat. O el otro que dicen del síndrome del meñique de celular, que muchos usan el último dedo de la mano para justamente apoyar y algunos dicen, me está deformando el dedo porque pesa mucho el teléfono. Un hecho es concreto, el teléfono es pesado y por supuesto va a ejercer una presión, pero ¿qué hay de cierto y qué no dentro de todas estas diagnósticos o, mejor dicho, denominaciones que surgen en los comentarios de los usuarios? Sí, en cuanto a la posición, es verdad que era lo que hablábamos anteriormente del tema de la posición al usar no solo un teléfono, sino la computadora. El tema de la columna es importante. Muchas veces está asociado el tema de quizás la contractura cervical, porque uno, a ver, inconscientemente uno toma una posición que quizás no es la mejor, ¿sí? Entonces siempre está uno arqueado, no en una posición erguida para mismo uno en la actividad cotidiana, ¿sí? Uno no está derecho las 24 horas para hacer su actividad. Entonces, todo eso trae repercusiones, contracturas cervicales, también a nivel lumbar, el tema de estar mucho tiempo sentado. Eso que te comentaba recién, que quizás los más chicos en el tema de estar con el celular en la cama, quizás tirados con el celular o la tablet encima y en una posición que realmente después trae bastantes dolencias. En cuanto al meñique, y la realidad es que no hay mucha evidencia científica en cuanto a esto. Sí es verdad que lo que decís que sí, cualquier elemento que nos dé sobrecarga, ¿sí? Puede llegar a ser eh, alguna, no modificación, sino se ve alguna diferencia, pero realmente, a ver, a nivel óseo no es que va a cambiar nada, ¿sí? Sí se ve lo que te decía antes, el tema de la sobrecarga en las partes blandas, de lo que mueve, ¿sí? La parte ósea, que son los tendones, que se inflaman bastante y genera bastante dolor y molestia. Estuvimos conversando con la doctora Xiomara Costa, médica especialista en ortopedia y traumatología del Hospital Español y de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, también especialista en cirugía de mano y también formando parte de la Asociación Argentina de Cirugía de Mano, que nos dio muy buenas recomendaciones y consejos a tener en cuenta a la hora de elegir el celular, no solo el tamaño de pantalla, sino también del peso, porque eso vive mucho tiempo, convive con nosotros mucho tiempo en nuestras manos, así que a cuidar las manos y las articulaciones. Muchísimas gracias, Xiomara. No, gracias a vos, Guillermo. Hasta luego.